esperando a que tú vuelvas. Y yo me quedo aquí, sentado a los pies de la cruz, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Nunca me has dejado, siempre me has sustentado en el frío de mi noche, en ti siempre he confiado. Tu palabra ha sido aliento, oasis en el desierto, has confortado mi alma, has sido el maná del cielo, en medio de mi tormenta, siempre has sido mi calma, con la verdad de tu amor, has sacado con mi alma, lo que ha sido de mí, si no hubiera conocido, aquella mano preciosa, que lograron mi camino, sabes que yo te quiero, que te amo y que te puedo, si tú crees en mi vida, sabes que yo te espero, tú eres alguien que te puedo, tú eres lista, tú eres que me da mi alma, cuando me lloras, si no hubiera sido tú, si no hubiera sido tú, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera enloquecido, si no hubiera sido tú, si no hubiera sido tú, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera enloquecido. ¿Cuánto se quedan? Esperando que regrese por nosotros. Vuelve pronto, Señor, vuelve pronto. Perdóname, Señor, por esa. Yo me quedo aquí, qué bien, sentado a los pies de la cruz, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Aleluya. Está Dios en este lugar. Ha tomado el control el Señor y el dominio. Si Él estaba ahí, puedes cantar al Señor. Si Él estaba ahí, gloria a Dios. Todopoderoso, cantando esto. Si Él estaba ahí, Él estaba ahí, Dios Todopoderoso, Él estaba ahí, Él estaba ahí, Dios Todopoderoso, Él estaba ahí, Él estaba ahí, Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando quieren cantar después levantar su mano al cielo y gritar un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios. Dios está en este lugar, su presencia defendida aquí. A Él sea la gloria, sea la honra, para siempre la gloria. Aleluya. Aleluya. Deseo presentarte delante de Dios, por favor. Si tienes necesidad de Dios, ¿por qué no le pides por mi vida? Para que el Señor, por su misericordia, tome a este siervo torpe, inútil, pero que si Él quisiera en esta tarde, nos podría bendecir a todos a través de su palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Una vez más, como tantas veces tú lo has hecho, Dios mío. Reconociendo que sin ti, Señor, no somos nada ni nadie. Que es el poder de tu palabra, Señor. Por favor, que tu palabra en esta tarde corra y sea glorificada en medio nuestro, Señor. Que limpie nuestros pecados, Señor. Que limpie nuestras almas. Que mientras se predique tu palabra, Señor,
las vidas sean sanadas, las cadenas sean rotas, se pudra todo yugo de esclavitud, Señor. Que las mentes sean liberadas por el poder de tu palabra. Por favor, Señor, que tu palabra hoy sea la venda, Señor, que sea la espada y que sea la hoguera, Señor. Que tu palabra en esta tarde sea el sustento después de un arduo trabajo, Señor, que sea nuestro pan de cada día. Que tu palabra sea glorificada en el nombre de Jesús. Después da un aplauso fuerte al Señor, por favor, y tenemos las luces. Está aquí Dios, está su presencia con nosotros. Estamos teniendo un culto maravilloso. El Señor ponía una palabra sencilla en mi corazón. Como decía los hermanos consiervos antes de empezar el culto, decía: no digas que es la última, sino la penúltima predicación. Y tienen razón, tienen mala sombra, no decir que es la última. La penúltima predicación como pastor de la iglesia. Pues tengo una palabra de ánimo para ti. Voy a cerrar como empecé. No sé si acordáis cuando empecé el primer día de culto en el cambio, un 24 de octubre del año pasado. Empecé hablando de un hombre llamado David. Es un personaje que a mí el Señor me apasiona. Y hablemos acerca de que David era un hombre valeroso y valiente. Y el Señor me llevaba a cerrar este ciclo de mi pastoreo con un mensaje sencillo, pero directo a tu corazón. Me sorprende la palabra, hermano mío, me sorprende cómo el Señor utiliza a cosas insignificantes, a personas insignificantes, pero que en sus manos pueden alcanzar muchas cosas. Yo no sé usted, pero a veces es humano sentirnos poco para lo mucho que el Señor nos da. Y yo muchas veces, hermano, me siento muy bendecido para lo poco que le entrego al Señor. El Señor me da muchos regalos para lo poco que yo me esfuerzo. El Señor me bendice mucho para lo poco que hago. Con 4 días a la semana de culto, con media horica que le dedico al Señor de oración, con 3 capítulos que leo la palabra, y si leo algún día, es mucho lo que el Señor me regala. Hago tan poco, hermanos, por Él, y recibo tanto de Él, que no soy digno de ponerme delante de su presencia. Pero es revelado está en la palabra, y escrito está que Él escondió esto de los sabios para enseñarlo a lo más vil y a lo más vergonzoso, así lo dice Romanos también. ¿Para qué? Para que aquellos creyesen que son, no lo sean, y para aquellos que creen que no son, lo fuesen. El Evangelio nos llegó, hermanos míos, cuando más lo necesitábamos. Pero te digo algo, el Señor te ha hecho partícipe de este Evangelio. Y el Señor cuenta contigo para hacer bien al pueblo. Me gustaría comenzar este mensaje de la siguiente manera, leyendo algo que ustedes sabéis. Voy a leer el primer libro de Samuel, no hace falta que lo levantéis, está bien así. En el capítulo 16 dice la Biblia que cuando Samuel unge a David, David va en el 17, mata a Goliat. Pero antes de matar a Goliat, la famosa historia que todos sabemos, dice la Biblia, en el verso 19, en el capítulo 17, dice: Saúl y ellos y todo lo que en Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, se levantó pues David de mañana y dejando, escuchen bien esto, sus ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de batalla y daban grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, frente por frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Dios bendiga el corazón de David. Amén. Mientras él hablaba con ellos, aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat,
salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que venciere. Pero oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí y has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y conozco tu soberbia y tu malicia de corazón. Para la batalla has venido. Y respondió David: ¿qué te he hecho yo? ¿No es esto una manera de hablar? Y apartándose de él, se fue. Amén. Me gustaría, hermanos míos, comenzar este mensaje de la siguiente manera. Y es que Dios no siempre va a usar y va a utilizar a los que el hombre le parece lo correcto y lo normal. Las matemáticas del Señor no son las mismas que las nuestras. Su mente, dice la Biblia en Jeremías, que no es nuestra mente. Dice la palabra también en Isaías y en otros capítulos, que dice también que sus caminos no son nuestros caminos. Pues ¿quién puede entender la mente de Dios? Él es, hermanos míos, es eterno. Él es un Dios, hermanos míos, es espíritu. Y Él, hermanos míos, no entiende la mente del hombre como el hombre la entiende. Él, hermanos míos, dice la palabra que Él corre los cielos como una cortina. Él dice, hermanos míos, en su palabra que Él junta el polvo con los 3 dedos y en la palma de su mano, ni más ni menos, que junta todo el océano de la tierra. Él es nuestro Dios, Él es el grande, Él es eterno. Y Él, hermanos míos, no trabaja como trabaja el hombre. El hombre, hermanos míos, trabaja con lo que ve, pero la fe y la gloria de Dios trabaja con lo invisible. Es tanto así, hermanos míos, que el Señor nos ha dado, dice la palabra, no unas herramientas tangibles ni que se pueden ver ni se pueden tocar, sino que el Señor nos ha dado el aprecio del Evangelio, el calzado, nos ha dado la coraza de su justicia, nos ha dado el escudo de la fe, cosas, hermanos míos, comparadas, pero que no se pueden ver. Quiere decir, hermanos míos, que nuestra batalla no depende tanto de lo que se puede ver, sino de cosas invisibles. Dicho esto, hermanos míos, déjame decirte de paso que el Señor puede usar a cada uno de nosotros, pero siempre y cuando tengamos un corazón dispuestos, sencillos, delante de Dios. Así fue, hermanos míos, lo que planeó con David. David, hermanos míos, no estaba en la lista de los más valerosos, no estaba en la lista de los ungidos, no estaba ni en la lista de la comida de su padre. Pero atención a esto, aunque no estuviera en la lista de los hombres, estaba en la lista de Dios. Y lo más importante, hermanos míos, dicho sea de paso, no es permanecer en la lista de los hombres, porque los parámetros de los hombres pueden variar, los parámetros de los hombres pueden cambiar, pero los parámetros de Dios no se forjan bajo los ojos de los hombres. Los parámetros de Dios se forjan bajo un secreto constante, bajo un desierto, hermanos míos, que ahí nadie te puede ver, ahí nadie te ve. Pero escúchame bien, es importante que Dios te forme en el desierto, porque tú no sabes cuántos gigantes puede derribar. Lo importante es que estén en el desierto, cuidando, escucha, las pocas ovejas que tu padre te dio, pero forjándote en la intimidad, en el anonimato, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude. Pero escúchame bien, en el secreto, donde nadie te ve, es donde el Señor te prepara. Porque el Señor, recuerda esto, no te quiere hacer grande, el Señor te quiere hacer fiel. Amén. El Señor no usa a los grandes, el Señor usa a los fieles. Yo diría un fuerte amén a eso. El Señor no usa a las personas grandes, el Señor utiliza a las personas que son fieles. ¿Y cómo lo puedes saber, pastor? Pues a la palabra del Señor podemos ver, hermanos míos, constantemente como el Señor utiliza a Gedeón, el más pequeño de su casa, el más pequeño de la tribu. Pero escuchen bien, Gedeón, cuando hacía falta de
Regalar holocausto al Señor, Él estaba ahí presente, hermanos míos. Cuando hacía falta de estar con su pueblo, Él estaba presente. Porque recuerden algo, mientras que el Señor utilizaba a David mientras era fiel, el Señor no usaba a Saúl porque se pensaba que Saúl era un hombre grande. Porque mientras pienses que tú eres grande, el Señor no te va a usar. Pero mientras te permanezcas fiel delante de Dios, el Señor te va a usar. Hermanos, ¿saben qué? Que en el Evangelio está todo visto ya. Llevamos muchos años de Evangelio y hemos visto de todos los colores. Aquí no podemos sorprender a nadie, hermanos míos. Los siervos que han pastoreado mucho más que yo y han visto mucho más que yo, ustedes, hermanos míos, que lleváis toda la vida, no podemos ya dejarnos llevar por aquello que se ve simplemente. Muy bien. Hay personas fieles. Hay personas que están delante de Dios, que aquí aparentemente pasan desapercibido, pero delante de los ojos de los hombres quizás, pero delante de los ojos de Dios es imposible. Así le pasó, hermanos míos, a un hombre. Habían dos nombres, dos mismos nombres, pero diferente actitud. Dos mismos nombres, pero diferentes personas. Porque el nombre puede ser el mismo, pero no todo puede estar dentro del mismo saco. El nombre puede ser el mismo, pero las personas pueden ser diferentes. Y estos son, hermanos míos, dos nombres llamados Ananías. Uno era Ananías el sacerdote y otro era Ananías el siervo de Damasco. Déjame explicarte quién era Ananías el sacerdote. Ananías el sacerdote era aquel que, hermanos míos, juntamente con su suegro llamado Caifás, Anás y Caifás, su verdadero nombre era Ananías, era un sacerdote. Si hablaran Juan los padres de Ananías, dirían así: mi hijo ha alcanzado lo máximo que puede alcanzar un judío. Mi hijo es sacerdote, aunque no sea por linaje, pero lo ha conseguido, lo es sacerdote. Ministra en el templo, aunque no le toque, porque no debería tocarle, porque hay dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, pero da igual, lo importante es que él esté ahí dentro. Aunque no le toque, pero él ministra. Mi hijo es el mejor, porque ha alcanzado lo mejor. Mi hijo tiene la mitra, mi hijo usa la misná, mi hijo tiene las 12 piedras en su pecho, mi hijo tiene el cinto de oro, mi hijo tiene las vestiduras sacerdotales. Pero escuchen bien, hermanos míos, el otro Ananías no es tan famoso, no le conoce nadie. Es Ananías, el siervo de Damasco. Pero en el cielo, hermanos míos, hay una necesidad irreparable. ¿Y qué pasa? Que el Señor quiere sacar a relucir nada más y nada menos que el ministerio del Saulo de Tarso, un hombre que más tarde se llamaría el apóstol Pablo. El Señor, hermanos míos, quiere sacar a relucir este evangelio, quiere sacar a relucir este ministerio. ¿Y qué hace el Señor? El Señor se pone a meditar en la eternidad y mira hacia la tierra y dice: tengo a dos Ananías, uno es sacerdote y otro siervo de Damasco. Si hablara el padre de Ananías, el siervo de Damasco, dirían lo siguiente, hermanos míos: mi hijo es una vergüenza para nosotros. ¿Por qué? Porque mi hijo ha dejado el linaje sacerdotal y mi hijo se ha convertido a un tal Jesucristo. Mi hijo no lo quiero ver en esa vergüenza de la casa. Es un siervo de Damasco, es Ananías el que vive en una casa escondido. Pero escuchen bien, hermanos míos, lo que los ojos de los hombres era normal, que si Dios necesitara de algo, utilizara a Ananías el sacerdote. Pero no fue así. Cuando había necesidad en el cielo, el Señor no miró las piedras que tenía en el pecho, el Señor miró el cinto de oro que tenía en su frente, el Señor lo que miró y dijo: Ananías, siervo de Damasco, espérate un momento, te estás saltando las leyes, te estás saltando las normas, tienes que llamar a Ananías el sacerdote. Ananías, el que ministra en el templo, no me da la gana, no quiero utilizarlo. ¿Y por qué no lo vas a utilizar? Porque tiene un bonito nombre, ministra en el templo, pero no me sirve para lo que yo quiero hacer. Pero este sacerdote que está orando en su casa, que no es un sacerdote de templo, es un sacerdote de su casa, porque hoy en día es más importante un sacerdote de casa que un sacerdote de templo, porque aquí todos valemos para ser sacerdote, pero en tu casa es el verdadero sacerdocio. Y cuando él estaba orando, vino palabra de Jehová: Ananías, siervo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí? Vete a la calle llamada de la derecha, que se encuentra misión San Pablo, y ora por él. Oh, hermanos míos, el nombre lo podemos en el todo, pero el servicio lo tenemos en lo poco. Cristianos hay mucho, pero hijo de Dios, que cuando el cielo tenga una necesidad, pueda contar contigo, y no por tu grandeza,
que Dios lo que premia en el cielo, lo que premia, no es nada más y nada menos que tu fidelidad. El Señor no va a premiar las horas que has estado orando, ni va a premiar las ofrendas que has dado, ni va a premiar las horas de lectura, que es bueno todo esto. El Señor va a premiar, dice la Biblia, en lo poco me he sido fiel. ¿Y qué dice Él? Lo mucho. Amén. Hermanos, recibimos tanto y damos tan poco. Recibo tanta gracia de Dios y hago tan poco. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa. Y mi meta, hermanos míos, igual que la de ustedes, no es ser grande delante de nadie. Mi meta, hermanos míos, es ser fiel para que cuando el Señor quiera utilizarme, aunque no tenga las 12 piedras en mi pecho, le puedo decir, Señor, heme aquí. Porque si fuera por lógica, el Señor, como debiera de hablar en el templo, hablaría con Elí. Porque Elí es el canal que Dios utiliza para poder hablar en el templo. Pero el Señor tenía a alguien preparado ahí escondido. Alguien percibiendo del arca de Dios. A un joven Samuel. Porque Dios, cuando quiere utilizar a alguien, no utiliza a los más grandes, utiliza a los más fieles. Hermanos, y cuando hablo de utilizar a alguien, no digo simplemente de pastores, de predicar, no. Hablo de hacerle bien a tu hermano, a tu hermana que estás al lado. Hablo de predicar su palabra a aquella persona que no lo conoce. Cuando digo que Dios te puede utilizar, digo aquí dentro también, dentro de tu iglesia, con una oración delante de Dios sincera. Cuando digo que Dios te puede utilizar, es tu día a día, es tu caminar, es tu hacer, es tu entrada, es tu salida, es las horas que le dedicas a tu familia, a tu casa, que sean productivas en el Espíritu Santo. Pero el Señor le plació, hermanos míos, utilizar a un joven llamado David. Cuando David se encuentra, hermanos míos, y voy terminando ya porque simplemente es un sentimiento, esto no es una predicación. El Señor se encuentra y ahora quiere utilizar a un joven llamado David. David, te necesito. ¿Para qué, Señor? Para que alimentes a tus hermanos. Y eso, hermanos, cuando el Señor te da una labor y te da un orden, el Señor por el camino, Él siempre va a darte algo que hacer. No sé si me entienden esta tarde. Cuando el Señor te envía algo, Él siempre te va a dar algo que hacer. David fue a llevarle unos pocos de quesos y un poco de harina a sus hermanos, porque estaban en lo más recio de la batalla, y él fue a alimentarlos en obediencia a su padre. Y es que la obediencia es muy bonita, aunque a veces suele obedecer. Pero la obediencia es lo que te va a hacer derribar al gigante. David derribó al gigante porque primero fue obediente a su padre. Porque si él no llega a estar ahí, escucha hablar lo que estaban hablando, y él llega a ser desobediente a su padre, jamás se cuenta la hazaña grandiosa de David contra Goliat. Se puede decir que David derrotó al gigante porque fue obediente a su padre Isaí. Cuando él se encuentra con sus hermanos, él dice, no os da nada escuchar lo que estás escuchando, y estás como si nada. A David, Julio, le impresionó la pasividad de sus hermanos. Le impresionó que estaba un gigante de pie, amedrentando todo el pueblo, y ellos estaban como si nada porque tenían miedo. Pero él recordaba que el Señor lo llevó al secreto, al desierto, a cuidar de las ovejas que nadie quería, a hacer un trabajo de pastorcilla en aquel tiempo, pero era necesario. ¿Qué pasó entonces en este secreto, David? Para que tú te crezcas tanto. ¿Qué te ha pasado que te ha curtido tanto? ¿Qué me ha pasado? Que mientras estaba en el secreto y mientras estaba en el desierto, no había oveja que yo perdiera.
La iba a buscar en la boca de los osos y en la boca de los lobos y en la boca de los leones. Si tenía que pelearme con ellos, me peleaba. Pero yo no dejaba ninguna oveja por el camino. ¿Qué hacía en el desierto? Y cuando tenía mi arpa cantaba alabanzas y salmos al Señor. ¿Qué hacía en el desierto? En mi soledad, mi tristeza, en mi amargura, cantaba y alzaba mis manos hacia el Señor. ¿Qué hacía en el desierto? Me preparaba para este gran momento. ¿Qué hacía en el desierto? Que mientras que mis hermanos estaban con mi padre en la casa gozando, yo estaba disfrutando de lo íntimo, de la presencia del Señor. Oh, hermanos míos, a veces pensamos que no sirve de nada pasar por el desierto y pasar calamidades, pero simplemente el Señor te está preparando para algo que ha de venir, porque tú no lo sabes, pero si eres obediente al Señor, aquel gigante lo vas a derribar. Pero hermanos míos, los hermanos a veces no están de balde y se le queda a su hermano Eliab, porque Eliab, hermanos míos, era el mayor y él debería de ser el ungido, pero no lo era. Fue David el más pequeño y dijo así: ¿tú qué haces aquí? ¿Has dejado las ovejas de mi padre? ¿Con quién las has dejado? No te preocupes, porque me ocupo de vosotros y me ocupo de las ovejas. Sé cuidar de mis hermanos y sé cuidar de las ovejas. Las ovejas de mi padre están guardadas con un guardia. ¿Y vosotros qué estáis aquí? ¿Qué estáis haciendo? No os da nada por el cuerpo de escuchar a esto. ¿Y qué vas a hacer tú, pequeño? Tú eres un joven, no vas a conseguir nada. ¿Qué voy a hacer yo? Hermano, servirlo como empecé el primer día. David se le queda mirando a Eliab y le dice: yo soy un defensor de ovejas. ¿Cómo eres un defensor de ovejas? Te voy a demostrar en lo que hago yo en la intimidad. Cuando viene algún gigante a querer quitarme la oveja, yo no lo voy a permitir. Cuando viene alguien a machacar a las ovejas, yo no lo voy a permitir. Os voy a demostrar para qué me preparó el Señor. ¿Y qué vas a hacer? Darme una piedra. ¿Y qué quieres una piedra? Si no vas a conseguir nada, darme una piedra. Y aquel jovencillo que había un trabajo de pastorcilla, que pasaba calamidades por obediencia a su padre, se fue a darle pan y queso a su hermano, pero él no tenía tiempo con discutir con ella, porque los ungidos no tienen tiempo para discutir con los hermanos allá. Los ungidos no discuten, los ungidos derriban a los gigantes. Oh, iglesia de los peregrinos, el Señor te lleva a lo más alto, a lo más profundo, a tu desierto personal, para que desde la carne practiques lo que es la oración, el ayuno, la consagración, para que el gigante moría, en el nombre del Dios tremendo santo, sea derribado. Apláudele al Señor. Yo no pretendo ser grande, pretendo ser fiel. Cuesta tanto, hermanos míos, mantenerse puro. Ustedes lo sabéis, igual que yo. Pero cuesta mucho, porque la vida cada vez se complica más. Y el mundo cada vez te lo pone más difícil. Pero Iglesia de los Merinales, ánimo. Porque aunque cueste, no es imposible. El que vive dentro de ustedes y de mí te da el poder para que puedas alcanzar. Con más o con menos, lo conseguiremos. Con más fuerzas, con menos fuerzas, lo conseguiremos. Iglesia de los Merinales, miren, altibajos lo tenemos todo el mundo. Lo importante es permanecerte fiel delante de la presencia del Señor. Que nadie pueda derrumbar tu fe. Que nadie pueda quitarte el sitio que tienes. Plántate delante de Dios. Y como dice el salmista, dile: alma mía, alaba a Jehová. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Si el Señor te ha hecho bien, este pequeño pensamiento es lo que sentía en mi corazón. Espero que le haya hecho bien. Palabra de ánimo, de consolación a tu corazón. Y lo importante es permanecer fiel delante del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano Padre, va a dar gracias al Señor por esta palabrica y todo con él. Venga. Amén. La iglesia confirma con un fuerte amén. Un fuerte gloria a Dios. Vamos a hacer una cosa antes de cantar las alabanzas.
y pasar las ofrendas. El Abraham va a venir por aquí y vas a dar la ofrenda.